Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. ¿Y cuál es el texto y el autor que nos toca ahora revisar? Este libro maravilloso de Judith Balkovits, La ciudad de las pasiones terribles, narraciones sobre peligro sexual en el Londres victoriano. ¿Por qué incorporamos en problemas socioculturales un texto sobre la producción social del espacio en Londres en el siglo XIX? Justamente porque nos parece que los aportes de Judith Balkovits, que es una historiadora neoyorquina que trabaja que es especialista en historia social británica y producción de trabajo sobre el feminismo. Fíjense que este texto es editado por Feminismos, que es una editorial española que se dedica justamente a este tipo de trabajos. Nos pareció interesante porque es un ejemplo claro de la producción del espacio social y la producción social del espacio en términos de clase social por un lado y de la producción de la idea de cómo deben ser las mujeres en el marco del Londres victoriano. Y sabemos muy bien que para la ciencia psicológica va a tener una importancia muy central, el siglo XIX y sobre todo el puritanismo victoriano. Entonces nos pareció que analizar este texto era muy interesante y les ofrecimos para su lectura el capítulo 7, que es sobre Jack el Destripador, eh, justamente porque la psicología se ha dedicado también a contribuir de manera muy especial con la producción de perfiles en el campo de la criminología. Y además porque muchas de ustedes nos han referido su pasión también a lo largo de estos años de la cátedra por los thrillers psicológicos y las series o las películas de asesinos seriales. Así que por eso elegimos el capítulo sobre Jack el Destripador. Bueno, ahí tienen, si quieren parar un poquito este slide y mirar la biografía de Judith Balkovits, ya comentamos un poco, y ahí están un poco de sus trabajos, que eso sí me interesa mostrar. Justamente ella trabaja esta cuestión de la mujer, la clase, el Estado y el papel que ocupó la prostitución en la sociedad victoriana. Bueno, muy bien. El título es maravilloso, La ciudad de las pasiones terribles, ¿no? Y el objetivo entonces es mostrar a través de este asesino sin nombre, un asesino producido por los medios de comunicación como un asesino serial particularmente ensañado con las prostitutas, ¿sí? Cómo se vincula con los dos espacios sociales de Londres en ese momento y con un tipo de actividad específica que ejercen mujeres de los sectores populares del lado este de Londres, más específicamente en Whitechapel. Para los que conocen, las que conocen Londres, eh, incluso, bueno, vamos a ver algunas fotos más adelante, está el bar de Jack the Ripper, ¿no? Y desde el punto de vista de la historia social, tiene como dos vertientes, una vinculada con la clase social, ¿sí? Que en este momento además va a tener mucho que ver con el tipo de discusiones que se van a producir relacionada con los comunistas y los socialistas, los activistas, los sindicalistas hombres, acerca de quién puede ser este asesino, y por otro lado, cómo eso no llega a articularse con algunos discursos feministas que lo que van a decir es las mujeres que ejercen la prostitución y particularmente las mujeres de sectores populares están todo el tiempo desprotegidas.
incluso en algún momento va a aparecer en los diarios la idea de que podría ser un femicidio, pero esto no encuentra eco en este marco de interpretación cultural donde lo que prima es esta idea de clases sociales por encima de las luchas de las mujeres y del feminismo. Más aún, lo que termina ocurriendo es que tiene el efecto de volver a estas mujeres que estaban en el ámbito de lo público a su lugar adentro del hogar, digamos en este sentido misógino, porque se va a transformar en una especie de peligro vinculado con la sexualidad y con el que las mujeres no anden solas por el ámbito público después de ciertas horas. Entonces, como dice ahí, es una advertencia para las mujeres acerca de los riesgos que implican adentrarse en el ámbito público, caracterizado como una jungla sexual. Aquella que transgrede los límites del hogar pondría en peligro su propia vida por estar provocando a los hombres que además aparecen aquí en el marco, explicados como en el marco de una ideología de la no posibilidad de controlar sus pasiones. Por eso también el nombre de la ciudad de las pasiones terribles. Muy típico de las ideas del siglo XIX, pero que han perdurado con fuerza durante el siglo XX. Nos dice la autora que el Londres victoriano es una ciudad que tiene casi 1 millón de habitantes y que está dividida geográficamente en términos de clase social. Y que estas clases sociales, que va a tener que ver con un sector alto que está ubicado en el lado oeste, y uno de los sectores trabajadores ubicados en el lado este, va a ser ayudado a ser construido en el imaginario social de esta manera por los medios de comunicación. Y también, bueno, por un lado hablamos de clase social, por el otro hablamos de la sexualidad alternativa a la reproducción familiar y cómo aparecen las discusiones vinculadas con si hay que regular o no las prácticas de prostitución. Y cómo, en realidad, esta prostitución implica que estas personas pecadoras, de alguna manera, se merecen este tipo de castigos por estar más expuestas y por contradecir las normas de procreación, de formación de un hogar, de ser madre, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un mapita ilustrado de Londres, y justamente acá tenemos Whitechapel, ¿sí? No sé si llegan a ver, estoy haciéndolo con mi punterito. Bien. Esta sería como la zona, entonces, pobre, atestada de trabajadores, de prostitutas, de lo que nosotros llamaríamos conventillos, ¿sí? Que incluso en este momento, a partir de esta cuestión con Jack the Ripper, lo que va a ocurrir es que se va a tratar de que las personas no vivan en la calle, pero tampoco se le dan opciones para vivir de otra manera, y también se expulsa a las personas de estos lugares, ¿sí? Y de este lado está el Londres rico. Bueno, ahí están los asesinatos de Jack the Ripper. Y acá está el pub. Yo tuve la suerte de poder conocer Londres, y por supuesto fui al pub Ten Bells, que es el que está asociado a las víctimas de Jack the Ripper, 2 de ellas, Annie Chapman y Mary Kelly, por ser frecuentado por las prostitutas en el siglo XIX. ¿Sí? Y se sigue promocionando, la foto de abajo es una foto actual, como el bar de Jack the Ripper, justamente. Ahora, ¿qué representaba el este de Londres en el imaginario victoriano del siglo XIX? Justamente este Londres marginado, donde las clases medias y altas que vivían del otro lado de la ciudad le atribuyen patologías sociales y elaboran teorías de que ahí se produce, por este hacinamiento, por esta gente, por estos inmigrantes que no son ingleses, degeneración humana, sin darle un sentido de hay que mejorar a estas personas sus condiciones de vida, sus problemas materiales, ¿sí? Sino como una explicación psicologista individualista, y en ese sentido podemos pensarlo en forma
directa, dialogando con el texto de Bourdieu y con lo que van a decir muchos de los psicólogos, trabajadores sociales y personas que van desde afuera hacia Harlem a atender diferentes cuestiones desde el Estado vinculadas con estas personas. Es como hay una relación directa entre lo que dicen y plantean respecto de lo que producen los sectores pobres, ¿sí? Y del tipo de degradación social y humana. Piensen también que en este momento estamos en un auge de explicaciones, sobre todo en Inglaterra, funcionalistas, y que todo aquello que no es funcional al sistema, esto lo vimos el año pasado en antropología, es considerado en el marco de un organismo sano algo enfermo y algo que debe ser extirpado, ¿sí? También es interesante cómo el periodismo ayuda a construir este caso a partir de articular lo que va produciendo los informes policiales y las autopsias que van realizando con elementos de la literatura fantástica, incluso vinculado con el hombre lobo, con la licantropía y con el vampirismo. Por otro lado, también hay esta idea de contaminación, digamos, en términos simbólicos, de suciedad simbólica, que está vinculada con quienes viven en esta zona, y entonces empiezan a buscar como culpables a quienes allí viven. Y está esta relación entre los inmigrantes judíos recientes y los anglo-irlandeses que están compitiendo por puestos de trabajo, y esto hace que se produzca como culpables a aquellos que van a competir por estos puestos en ese mismo lugar. Y la otra punta, digamos, esto tiene que ver con la cuestión de la clase social, y la otra dimensión de esta articulación interpretativa que hace la autora tiene que ver con la suciedad simbólica que representan las prostitutas, que son las víctimas de Jack the Ripper. Entonces, ¿qué estereotipos sociales son invocados por la prensa para construir el perfil del asesino? ¿Y qué efectos sociales produce esto? ¿Cuáles son los grupos más afectados? Y acá va a haber como cuestiones muy interesantes. Bueno, ahí está el museo de Jack the Ripper. Y lo primero que ocurre es que le atribuyen a los judíos, y acá aparece el antisemitismo y la xenofobia en forma directa por esta construcción social del espacio y del tipo de trabajos que desarrollan las personas que van a vivir a la zona de Whitechapel y a toda la zona este. Aparece esta cuestión del delantal de cuero, que tiene que ver con personas que se dedican a trabajar son zapateros, o también se les atribuye a los carniceros, se les imputa este cargo de haber sido quienes atacan a las prostitutas. Pero después aparece algo muy interesante que tiene que ver con la relación con la clase alta, es decir, también en esta zona venían muchos jóvenes de la parte oeste a visitar prostitutas del lado este, y aparece entonces esta novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que implica una persona como de la alta sociedad, que a la vez tiene como un lado oscuro que lo vincula con los sectores populares y esta expresión desenfrenada de los deseos sexuales, donde hay un componente de perversión. Entonces vincula la clase alta, ser un biólogo, un médico, un anatomista, un fisiólogo, con un sádico lujurioso que no puede controlar sus pasiones, la lujuria carnal, y que en ese sentido ahí lo vincula con estos sectores populares. Y este Dr. Jekyll y Mr. Hyde muestra como las dos caras de la sociedad londinense, a la vez que da lugar también a todo lo que van a ser los manuales de psicopatologías sexuales propios del siglo XIX y principios del XX, vinculado con la perversión sexual. Entonces aparecen los médicos como sospechosos públicos de la mano de las actividades de vivisección, que tienen que ver con la extirpación de órganos en personas vivas o en animales, que les permite en este momento también consolidar los conocimientos anatómicos, ¿no? Ya lo venían haciendo desde siglos anteriores, pero acá fundamentalmente también van a tener que ver con el control social sobre las mujeres y sus aparatos reproductivos.
Y bueno, de este ya hablé, que tiene que ver un poco con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es el caballero de clase alta que seduce a las mujeres del East End. También aparece como una cuestión de exacerbar qué es lo que hace Jack the Ripper con las mujeres y tratar de mostrar, sembrando pánico en la población, qué es exactamente lo que quita el útero, pone las tripas, por eso se llama Jack el Destripador, digamos, qué es lo que hace cuando las abre. Hay toda como una cosa de espectacularización de estos asesinatos. Y hay algo interesante que dice la autora, que es tratar de mostrar cómo estas mujeres eran mujeres, miembros de la sociedad, muy queridos en la zona, en estos barrios, tanto desde el punto de vista de su relación con sus clientes, como de las mujeres que comparte con ella el espacio vital que tiene que ver con estos barrios y es muchas veces con estos sistemas de pensiones que en este momento personas que van a encabezar como campañas de limpieza moral y social van a tratar de que sean cerrados. A la vez, las mismas mujeres de Whitechapel temen ser confundidas con prostitutas y entonces tratan de mostrar su virtud exacerbando su condición de esposa o madre, de virtuosidad moral, a la hora de encontrarse con hombres que además aprovechan esta situación para ensañarse más con las mujeres, ejercer violencia doméstica y asustarlas también en las calles. Esto me pareció como muy interesante del texto. Y entonces tenemos, por un lado, que si bien los relatos se centran en esta masculinidad sin freno que sería propia de los hombres que no pueden contenerse, también aquellas mujeres que ocupan espacios en el terreno público que se concibe en este momento como propio de los hombres, son sospechosas y se considera que en última instancia algo de culpa tienen porque algo andarían haciendo en espacios que no les correspondería por su carácter de pertenecer al sexo débil. Tanto las prostitutas como comadronas, ya lo habíamos visto con el texto sobre brujería, ¿no? Esto es como una constante que podemos seguir en el tiempo y que se consolida en este momento de la modernidad. Y a estas personas, a los hombres fundamentalmente les viene como anillo al dedo para restringir el movimiento de las mujeres, que además empieza a ver como movimientos feministas muy fuertes, entonces las vuelven a meter en congregaciones o en las casas, siendo los hombres los que patrullan las calles para justamente protegerlas a las mujeres. Ahora, esta protección hogareña es un privilegio de ciertas mujeres que no se corresponde con las prostitutas que tienen que salir a ganar el dinero a las calles en situación de no protección ni por parte de los hombres ni por parte del Estado. Entonces, en síntesis, ¿qué pone en evidencia respecto de la sociedad londinense los crímenes de Jack el Destripador? Por un lado muestra estas divisiones culturales y sociales de la sociedad victoriana. Quienes imponen sus puntos de vista son los profesionales masculinos, ciudadanos respetables que atribuyen al área este de Londres todos los males sociales sin hacerse ninguna pregunta respecto de las condiciones de pobreza urbana que está ya generando fuertemente este modo de producción capitalista a fines del siglo XIX. ¿Sí? Recuerden que los crímenes son más o menos en 1888. Y por otro lado también objetivan los discursos altamente misóginos, dominantes en la época, implicando un vocabulario de violencia contra las mujeres que se expresa sobre todo en el tipo de mutilaciones y en el tipo de ataques que se llevan adelante contra las prostitutas. Bueno, muy bien, esperando que les haya resultado muy interesante este texto, a mí me gustó mucho y por eso se los quisimos compartir, y también deseándoles que estén muy bien y por supuesto deseando que muy pronto podamos vernos nuevamente en clase. Les mando un beso gigante y nos seguimos viendo en estos videos que son nuestras clases virtuales de problemas socioculturales.